Buenas tardes, noites. En primeiro lugar, como sempre, quería dar as gracias ao Museo de Pontevedra porque nos deixa este espacio tan maravilloso. Despois tamén sempre dou as gracias á xente que traballa para que isto funcione. En este caso, pois é Óscar o que nos está botando unha man para que todas as cousas funcionen, porque os que traballan pois no museo, en este caso, pois son persoas moi importantes. De feito, ao principio temos un problema, sempre hai problemas de conexión e todas estas cousas. En primeiro lugar, quero decir que hoxe ides a asistir pois a realización dun soño, dun desexo dunha persoa que se chama Ramón García Martínez, que, como ides saber, pasou moi mal en toda a súa vida. Como falaba eu coas fillas que temos aquí, é unha honra que teñamos as fillas que coñeceron directamente. E digo que é un soño porque ele sempre desexou que esta historia se supera, que esta historia chegara a xente. Entonces temos a sorte de que unha persoa como Juan de Sola pois nos vai explicar un pouco, vai a facer sin contalo todo por si non despois nos mercades o libro. De verdad que o libro é maravilloso porque pouco a pouco se vai explicando toda unha longa historia moi longa, ademais, moi terrible. Xa no título xa vai dicindo todo. Entre los muros del olvido, Ramón García Martínez, esperanza y superación tras sobrevivir a los 186 escalones del campo de Mauthausen. Non só estuvo no campo de Mauthausen, si estuvo en outros dous máis, bueno, en Crens e outros máis. Pero bueno, toda a vida que vai ser unha historia resumida, pero penso que de verdad que vai ser maravilloso. Tamén contamos coa intervención de Carlos Fernández Cortinas, que foi o editor do libro, e que é importante, porque non é que se escollera un editor, sino que foi moi importante porque foi parte fundamental que será a primeira pregunta que lle fagamos a Juan, de por qué se editou este libro. Foi un pouco que lle dou a pista. E tamén, de verdade, dar as gracias a Silvana e a Teresa, as fillas, porque estar aquí, pois, ellos dixen que estamos en confianza, que quedes aplaudir. Non vou a estenderme moito na explicación de quen é, porque o coñecedes prácticamente todo o mundo, sobre todo por o seu traballo en Onda Cero durante 3 décadas, pero bueno, leva desde fai moito tempo un compromiso de estamos diante de un tema da memoria histórica, non? Tamén teño que agradecer que se me esquecía que é moi importante tamén de que haxa aquí pois diversos representantes de partidos políticos, dos distintos partidos políticos de Pontevedra, porque normalmente non veñen as presentacións do libro, non veñen porque teñen moito traballo que facer e teñen moitas reunións. Tamén é de agradecer porque penso que vai ser fundamental esta cuestión, de verdad. Cando escuitedes a historia, pois, falaba de Juan, de que é unha persoa que está sempre loitando por os dereitos humanos, por a xusticia social, por a igualdade, por a inmigración. Foi tamén fundador de ONGs como Big Radio, Agareso, e levou un premio por unha medalla al mérito penitenciario por impulsar unha emisora de radio na cárcel da Lama. Bueno, Juan, desde logo non digo que vamos a facer unha cousa dinámica.
de verdad que ten ese don tamén da palabra ao ser periodista falar na radio, ten esa gran dimensión. Te agradezco que me escolleras a min para presentarte e presentar este libro que de verdad que é unha maravilla, unha maravilla. Estamos esperando, bueno, xa chegaron os libros, o sea que despois teremos un tempo para que mercar o libro e que o bolo firme. E xa, para empezar, pois, a primeira pregunta que é a normal, pois, que me digas un pouco como te atopaches ti coa historia, que aí xa enlazamos con Carlos. Dalle. ¿Se me escucha? Ahora. Nada, muchísimas gracias a todos, a todas, moitas gracias. Sí, don de palabra, pero tengo así un poco de vértigo. Es una sensación extraña, ¿no? En la radio tengo paredes y me escondo ahí, en esa concha, y logro un poco también guarecerme de la mirada crítica, ¿no? La verdad es que esto es un sueño cumplido por mi parte, pero no por mi parte. Yo hablo con Silvana y con Maite desde hace varios años, hace décadas podemos decir. Y ha habido numerosas dificultades para que esto saliese adelante, incluso personales, ¿no? Pero ellas son realmente el motor de este proyecto. Yo simplemente me he dedicado a investigar, a intentar casar un poco los hechos, las palabras, las circunstancias que vivió su padre, pero sin duda que ellas han sido quienes me han empujado, ¿no?, a que este proyecto tenga vida y hoy estéis aquí celebrando con nosotros su salida al campo, al terreno de juego, ya que tenemos aquí un gran deportista también en la sala. Aprovecho la ocasión y aprovecho la jerga. En todo momento me pidieron que nunca abandonase este proyecto, porque la voz de su padre se tenía que escuchar. La voz de un hombre sacrificado, un hombre sufrido, un hombre que ha tenido que librar, jalonar todo tipo de adversidades, y esa era su petición. Y cada vez que tenía la sensación de que no había escapatoria, porque es una situación complicada cuando uno se pone a escribir sobre hechos pasados con una persona que ya no está contigo, a la que no le puedes hacer consulta, muchas veces también llega ese desánimo, ¿no?, de no voy a dar el perfil, no voy a dar la talla. Pero ellas siempre han estado pidiéndome que por favor no lo abandonase, no lo aparcase, no lo dejase en un cajón. Sé que Maite se enfadó conmigo una temporada porque estuve ausente, le pido disculpas por su paciencia, pero bueno, estamos aquí celebrando que la voz de su padre hoy la estamos amplificando en este salón del Museo de Pontevedra, lo cual suponemos que estaría muy, muy orgulloso, y además se está conociendo una realidad que hoy en día creo que es más necesaria que nunca, ¿no? Más allá de esta reflexión inicial que quería hacer, sobre todo en agradecimiento a Maite y a Silvana, con la que creo que ya fue familia, aunque sea de manera adoptiva, tengo aquí un recorte interesante, porque voy a dar la palabra. Un día en la calle Gutiérrez Mellado de Pontevedra me abordó un buen amigo que se llama Carlos Fernández Cortiñas, está aquí a mi lado. Hemos bastantes batallas en la radio, incluso hemos hecho radio nocturna, hablando de cosas muy raras, pero hemos hecho radio, o lo hemos intentado. Y me trajo estos dos recortes de Faro de Vigo en la mano, así, me los trajo así, y me sentó en una mesa, en un café, y me dijo, vamos a hablar. Yo creo que esto que tengo en mi mano puede ser un trabajo perfecto para ti. Bueno, fijaros que aquí tengo todavía las indicaciones de Carlos como editor. Esto ocurrió en el año 2006. Yo lo conservo como un auténtico tesoro en mi archivo. Es su letra, lo puede atestiguar. Entonces, él ha sido realmente también el otro impulsor de este proyecto.
y además me gustaría cederle la palabra en este punto exacto de por qué me eligió a mí, por qué creyó en mí, por qué confió en mí y por qué pensó en mí cuando encontró esta historia, que luego ha sido muy difícil. Os contaré cómo hemos ido trabajando y cuáles han sido las circunstancias, pero Carlos fue un visionario, tuvo claro que este momento iba a llegar, ¿no? Y además iba a llegar, que esto ya es una visión comercial brutal, ¿no? Que iba a llegar con su propia editorial. Esto es tener una visión, vamos, de broker del IBEX 35, ¿no? Entonces, bueno, me interesa también que lo escuchéis, que lo conozcáis, que sepáis que es un hombre que además trabaja siempre en segunda fila, con muy buenos consejos, con grandes recomendaciones y con una amistad eterna por lo menos para mí, ¿no? Entonces, pues, la pregunta que traslado a Carlos en este momento es ¿por qué yo y no otra persona? ¿Por qué soy el elegido para llevar a cabo esta empresa tan complicada? Bueno, hola a todos, muchas gracias a todos por venir y por escucharnos. Hombre, porque es evidente, no son los 30 años, está bien que lo digamos aquí, 30 años de amistad o... Sí, con hijas de 14 son 30, sí. 30 años. Y no es cuestión de amistad, sino que en aquel momento comenzábamos ese proyecto editorial, que aún continúa, ¿no? Y que, bueno, yo creo que esta historia, la historia de Ramón, merecía ser contada en profundidad, a fondo. Y pensé en Juan porque no solo por la amistad y por la confianza, sino porque también la temática que se abordaba, es decir, una persona que se había enfrentado a algo tan horroroso como es estar en un campo de concentración, ¿no? Y que pudiese haberlo superado y que eso podía ser una lección no solo personal sino colectiva y una reivindicación de aquellos hechos que ocurrieron. Y por eso, obviamente, como Juan estaba siempre ligado a la temática de los derechos humanos, pues sin duda pues pensé en ti, claro, por supuesto, no conozco otra persona mejor. Bueno, pues esa es la explicación y le agradezco a Carlos además que sea mi editor porque me ha guiado muy bien en el mundo editorial. Yo soy un periodista de radio, soy un periodista al uso normativo de la calle y bueno, cuando uno se mete en un trabajo de esta naturaleza necesita profundizar, necesita reflexionar y Carlos ahí también me ha ayudado y me ha asesorado mucho. Bueno, y un día llego con esta recomendación de Carlos o con esta indicación de Carlos, llego a perseguir la historia y me lleva hasta La Viuda, un Campañó. Y hoy les mandé una foto a Silvana y a Maite, porque la primera vez que nos vimos les hice, bueno, iluso de mí, ¿no? Es la utopía que tiene uno. En este libro lo remato en un año o en 2 años. Esa era la idea, ¿no? Yo llegué a casa de Silvana y de Maite en un par de años lo tenemos en la calle, ¿no? Y les hice unas fotos, me acuerdo que les hice una foto en un cruceiro que había allí, que seguirá allí, supongo. Y bueno, estaban un poquito más jóvenes, pero no tan elegantes como hoy, ¿no? Y bueno, la idea era principalmente pues, contar la historia y resolver un poco el compromiso con Carlos y llevar a efecto la palabra de Ramón, ¿no? a un libro. Pero claro, en ese momento me encuentro pues, con Silvana, con Maite y con falta de documentación, ¿no? Empezamos a rebuscar, ellas encontraron unos documentos que luego podemos ver ahí un poco en detalle. Ellas me sacan una carpeta con unos documentos que tenía su padre guardados. Empezamos a abrir aquello y yo me empiezo a dar cuenta de la magnitud de dónde me había metido, ¿no? Cuando ellas empiezan a abrir esa carpeta y empiezo a ver los documentos de la Legión extranjera, del Estado francés, no había ninguno de Mauthausen, pero sí había una fe de vida de Cruz Roja de que había salido vivo de Mauthausen. Digo,
Y además lo peor de todo es que eran muy, muy descuidadas, porque las tenían en una carpeta en un trastero y les ordené que por favor se fuesen a digitalizar inmediatamente eso, que era un tesoro, que espero que el Museo de Pontevedra, si así lo desea, haga uso de ello, porque son unas fuentes de documentación muy valiosas. Bueno, y ahí empieza un poco el punto de partida, ¿no? Empiezo a ver que claro, tenía que comenzar una historia, un hombre que nace en Purchena, en Almería. Yo no sabía en el mapa de la península ibérica dónde estaba Purchena, sabía dónde estaba Almería, pero Purchena exactamente no. Y además la Purchena de 1920 todavía menos, porque puedo investigar la Purchena del 2006, 2007, hay fuentes de información, hay documentación, pero la de 1920 no era nada fácil. Bueno, aquí está el pueblecito, aquí lo ves, yo creo que se puede ampliar esto, ahí está. Es un poco lo que fui encontrando, ¿no? Alguna litografía, alguna cosita de aquella época. Y ante esto pensaba yo, bueno, tengo que inspirarme. Y sobre esto tengo que hacer, por lo menos montar 2, 3 capítulos para hablar un poco de Ramón, ¿no? Claro, ahí empiezo a ver que mi reto es mayúsculo. O sea, que el libro me empieza a absorber y me empieza a exigir una entrega intelectual importante, no solo de investigación, ¿no? Entonces vuelvo a descolgar el teléfono y le pregunto a Carlos, ¿tú crees que si el libro es una crónica con escenarios recreados podemos llegar a hacer algo? Me dijo, atrévete, eres un tío valiente. Digo, sí, pero no soy un temerario, no me gusta lanzarme por el abismo, ¿no? Bueno, lo intenté y creo que más o menos fuimos salvando la situación, es decir, de la infancia de Ramón. Tanto Silvana como Maite me dieron algunas claves que me sirvieron un poco para levantar un poco el perfil del personaje y conseguir exactamente ajustarme un poco a lo que pudo ser su infancia. La infancia de un niño pobre, un niño de familia numerosa, un niño que se tuvo que dedicar a los 7 años a la agricultura y al campo, no tuvo acceso apenas a la educación, por lo que tenemos entendido, y bueno, luego hubo otra serie de circunstancias. Y ese fue el punto de partida, ¿no? Llevar a un niño de 7 años, recién nacido, porque creo que hablo del parto de vuestra abuela, recién nacido, la muerte de su abuelo, y una serie de circunstancias, llevarlo hasta las puertas del campo de Mauthausen, que era donde tenía más documentación, ¿no? Bueno, todo eso ha sido una labor que los 2 años se han multiplicado por 10 casi, porque estamos en el 2026. Ellas tienen una vida hecha, algunas con hijos, yo también con hijos, y cuando empezamos con esto no creo ni que tuviésemos intención de tener hijos, así que así estamos en esta situación. Pero bueno, bienvenida sea, ¿no? Quiero decir con esto que a veces los proyectos de esta naturaleza requieren el paso del tiempo, la madurez, empotrarse una y otra vez contra el muro para conseguir que finalmente salgan y tengan un sentido, ¿no? Tengan una lógica. Si me permites, Antón, me gustaría preguntarles a ellas la impresión que le da una persona que aparece por la puerta de su casa en Campañó y les dice que les va a escribir la historia de su padre en 2 años. Yo quiero que conozcáis su primera impresión, porque bueno, nada más allá de que esto es una presentación de un libro, también la intrahistoria se vaya conociendo poco a poco, ¿no? Tantos años de convivencia, yo creo que es necesario también hacer un poquito de terapia, y os considero así un poco psicólogos sociales, ¿no? Entonces llega un chico, de aquella era un chico, ahora ya no tanto, y os pido testimonio y autorización para hacer un proyecto de esta naturaleza. Yo no sé la verdad qué pensaban de mí, pero... Bueno, a ver, al principio dices, mira, genial, que alguien quiera contar algo que quería contar mi padre, era una ilusión que él tenía, es como cumplir su última voluntad. Y luego piensas, ¿y ahora qué le cuento yo a este hombre que no haya dicho a mi padre? Y yo lo teníamos, lo que nos contaba, tan normalizado que para nosotros no era algo tan... aunque es algo impactante, no era tanto, lo teníamos muy normalizado desde pequeñita, nos estuvo contando
cosas. Contaba un poquito por encima, claro, sin entrar en las profundidades. Entonces, realmente no fuimos muy conscientes de toda la gravedad del asunto hasta que fuimos cumpliendo años e incluso de algunas cosas nos enteramos por entrevistas que leímos después. Entonces, bueno, cuando lo conocimos fue sorpresa, alegría, fuese a dar voz, claro, y ganas de trabajar. Él más que nosotros, claro. Bueno, esa es la primera impresión. Después ya vinieron decepciones y vinieron momentos también bonitos de convivencia. Vale, ¿alguna pregunta, Antón? Sí. Si no, continúo con, si no, bueno, la con mi libro. Es muy que ya empieces a contar en plan sintético para que puedan comprar, no con todos los detalles. Que hay que decir que son 186 escalones, la importancia de esos 100, porque cada capítulo, pues el capítulo 12 es escalón 100, etcétera, etcétera, eso de los escalones, pero sobre todo que empieces por la primera historia, que es lo de la Guerra Civil Española, como ya empieza a ser un perdedor desde el principio, porque aparte cuando hablamos de presentar el libro hablabas tú de cómo desde la pobreza, pues que es difícil en aquellas épocas, pues, difícilmente se podían salir, y cómo la pobreza iba cada vez a peor, ¿no? Como cada vez, pues, un charco más grande, un charco caía, pero la cuestión es que se levantaba, aguantó todo. O sea, salir de Mauthausen fue un milagro. ¿Cuántos murieron? Millones de personas, ¿no? Entonces, primero la guerra civil, paso a Francia, y ya después ya vamos a Mauthausen, a Krems y a... Ramón es un hombre que yo tengo la desgracia de no haber conocido, porque seguramente este libro había sido una trilogía por todo lo que vivió, ¿no? Cierto es un buscavidas, del siglo XX, y es la representación humana del azote, del mayor azote de los acontecimientos históricos del pasado siglo. Es decir, vive la pobreza rural, vive los desplazamientos a las grandes ciudades buscando oportunidades en la supuesta industrialización del país, que nunca llegó, o por lo menos no llegó en aquel momento. Posteriormente vive también un golpe militar, un golpe de Estado, por lo tanto guerra civil, cae en el bando perdedor. Además es combatiente de la batalla del Ebro. Y lo más curioso es que me cuentan sus hijas, tanto Maite como Silvana, que era un hombre de paz. Por lo tanto, se vio inmiscuido permanentemente en conflictos bélicos cuando era un hombre que izaba la bandera blanca, ¿no? Para llamar a la paz, para invocar a la paz, ¿no? Cuando se marcha la Legión, cuando se marcha a Francia como exiliado y decide dar ese paso, que es un paso que dieron muchos españoles por huir de la represión, que luego se vivió con muchísima intensidad y crudeza en el país, en el Estado. También sus decisiones buscando comer 3 veces al día, porque realmente su intención era comer 3 veces al día. Y a mí me queda claro que él lo que buscaba era simplemente vivir en paz y comer 3 veces al día. Y yo creo que Ramón, hasta que no llegó a una edad avanzada, no comió 3 veces al día. Le costó muchísimo llegar a ese estatus. Cuando llega a Francia y está en el campo de Saint-Cyprien, que está en el oriente francés, que es el campo de refugiados, son las tropas que creó el Estado francés, que eran los españoles, a pesar de que también hubo problemas migratorios que no voy a entrar a hablar ni a detallar, que también me encontré durante todo este proceso de investigación. Él se da cuenta de que no va a tener ninguna oportunidad de salir de esa situación, y entonces toma la fatídica, errática situación, que la podríamos tomar cualquiera de nosotros, de alistarse en la Legión extranjera. He ahí su gran error, porque evidentemente se marcha a la Legión extranjera francesa para tratar de comer, para tratar de tener un sustento garantizado, que era un poco lo que se manejaba dentro de los campos de refugiados sitialistas, que era lo más popular que había, ¿no? Sitialistas en
en la Legión extranjera por lo menos tienes garantizada la comida y un poco el vestuario y toda esta serie de necesidades básicas. Y claro, él acomete una misión a Argel, una misión fallida, que fue desastrosa por parte de la Legión extranjera y francesa. Y bueno, en su vuelta, cuando los franceses finalmente caen derrotados ante los alemanes, Ramón ya no solo era un exiliado español, no solo era un republicano o un miliciano que había perdido la guerra en España, sino también había perdido la guerra en Europa, porque así lo consideraron los ojos de los alemanes, de los nazis. Por tanto, él vivió con la máxima crudeza toda esa serie de decisiones que fue tomando y que me consta, por todo lo que le he seguido y por todo lo que le he estado oteando en todos sus movimientos y en todas sus circunstancias, qué decisiones ha ido tomando, que simplemente por intentar comer 3 veces al día acabó entrando en un campo de concentración, concatenando un campo de concentración tras otro, ¿no? Y a mí esa situación me parece que es tremendamente dura, porque todo esto tiene que ver principalmente con las decisiones, y agradezco hoy muchísimo que estén aquí representantes de partidos políticos y más de mi ciudad y de mi provincia, que sé que además son gente con visión constructiva, que cuando la mala política se lleva a cabo y que cuando las decisiones más egoístas y más faltas de visión colectiva se adoptan, finalmente tienen unas consecuencias en el ser humano, bien sea a nivel individual y bien sea a nivel colectivo. Y en el caso de Ramón es que es la viva representación de cómo las decisiones de diferentes estados que acontecen y que se desarrollan por todo el territorio, bien español y bien europeo, al final acaban incidiendo en la vida de una persona, ¿no? Y acaban convirtiéndola en una desgraciada persona. Porque yo estoy seguro que Ramón no hubiese querido esa vida si hubiese vuelto a nacer. Le tocó vivir eso, lo vivió con muchísima alegría, lo vivió con... Yo creo que era un hombre con una intuición brutal y con una capacidad filosófica de buscar la tendencia del positivismo permanentemente, estuviese donde estuviese, y por tanto pienso que es más que una historia, es más que una trayectoria, es la viva expresión de los acontecimientos del siglo XX, las desgracias del siglo XX vividas en primera persona por un ser humano anónimo. Y a esto nos llevan las situaciones y las decisiones más erráticas y más irresponsables, a este tipo de hechos, ¿no? Entonces, hago aquí también esta reflexión, porque me parece que yo creo que vuestro padre hubiese querido también dar este mensaje a la sociedad actual, hablarle a la sociedad actual con los acontecimientos y los ojos del siglo XX. Yo estuve en Mauthausen y solo verlo estuve casi 3 días con un shock, porque es gente que va a Mauthausen y a cualquiera de los campos de concentración porque están como testigos de que la historia no se repita, y desgraciadamente la historia se está repitiendo hasta de una forma más televisada, o sea, en Gaza. Te quería preguntar un poco, bueno, que describieras un poco la transición después de Francia, en Mauthausen, cómo vivían, un poco como, que aquí está todo escrito con mucho detenimiento, pero el que también fuera ebanista, que un poco le salvó la vida, un poco, y bueno, que lo de los 186 escalones, que era una cosa de qué iba eso, y la gravedad de eso, porque cada vez que subían y que alguien caía o le pasaba algo, pues era, o sea, cómo él aguantó. Y como además estaban los españoles juntos, pues en los barracones 12, 13 y 14, o sea, un poco toda esa descripción, un poco que hagas historia de eso. Cuento, pero también os cuento otra parte de la intrahistoria. Vamos a ir salpicando con algunas curiosidades. Este libro no se iba a llamar, no se iba a titular, ¿verdad? No. Entre los muros del olvido. No se iba a titular así, ¿verdad, Carlos?
se iba a titular 186 escalones. Esa era la idea inicial y por la que estuve trabajando durante muchísimos años, convencido de que era un título originalísimo. O sea, tenía casi la patente del libro y el título, ¿no? Un día investigando, buscando en historias de otros supervivientes, devoré libros en francés, libros de húngaros, libros de austriacos, me fui devorando libros de cómo se vivían en los campos de concentración. Yo fui a Auschwitz-Birkenau, estuve en 2008 y fui no a documentarme, porque la documentación se consigue. Fui a buscar información sensorial, buscar información de cómo siente uno unas horas en un campo de concentración, en un lugar tan horrendo y tan infernal, ¿no? Y además viajé con nieve, 15 grados bajo cero, lo cual me vino muy bien porque conocí también el rigor de la meteorología en la que vivían y a la que estaban sometidos permanentemente. Y entonces el libro se iba a llamar 186 escalones y yo estaba muy contento con esa idea. Pero Carlos, un día le llamé y le dije, tenemos un problema, estamos a casi 3/4 partes del libro, también a Maite y a Silvana se lo dijo un poquito más tarde, cuando ya encontré la solución, porque si no era otro problema más. Y había encontrado un libro de un superviviente escrito en francés, de origen judío húngaro, que se llamaba 186 escalones, escrito en francés. Estaba muy bien, lo contaba, lo había publicado en 1976 y yo, como soy un poquito terco, le dije a Carlos, bueno, no pasa nada porque pues, lo escribió en francés. Si yo lo estoy escribiendo en otro idioma, y me dice, ¿y si lo tenemos que pasar al francés, qué pasa? Tenemos duplicidad de títulos. Vamos a tener una situación un poquito compleja. Y nada, hubo que buscar un nuevo título, que yo creo que fue lo mejor que pudo pasar, porque me afané en profundizar, en reflexionar y en encontrar un poquito algo más elaborado, ¿no? Que los 186 escalones, que es algo más evidente, ¿no? 186 escalones es esto que vais a ver aquí. Bueno, todo esto es documentación que me proporcionaron Maite y Silvana. Esta es la temida escalera de Mauthausen. Normalmente solían recorrerla varias veces al día después de picar en la cantera de granito. Era una cantera de granito. Los alemanes, las SS, aprovechó los yacimientos de granito que había en la zona. Es una zona muy rica. Y aprovecharon precisamente esa mina de mineral para extraer materiales para dotar al sistema de materia prima, ¿no? Esa escalera, además, bueno, la extracción era gratuita, evidentemente, porque utilizaban mano esclava. Y lo que solían utilizar eran a los presos de Mauthausen, que los hacían subir y bajar numerosas veces, cargando con piedras en la espalda, superiores en muchas ocasiones a su propio peso, porque llegados a una altura del encierro, del cautiverio, en algunos casos llegaron a pesar entre 40 y 35 kilos. Fijaros que cuando se liberaron los campos, no todos sobrevivieron, y no todos sobrevivieron porque a nivel sanitario y médico era imposible. Tengo aquí además un médico que creo que me podría dar más ciencia, ¿no? más argumento científico. El organismo estaba tan atrofiado y estaba tan averiado ya por todas las atrocidades que les hicieron pasar, que ya no funcionaba, ya no reaccionaba, no tenía capacidad de recuperación. Y muchos, cuando salen de los campos, la salud y perecen y mueren a los 2 meses, 5 meses, 10 meses, porque no son capaces de recuperar el organismo. En trabajos extremos, ¿no? de la cantera. Ramón la subió y la bajó tantas veces, lo contaba además con muchísima angustia. Lo que le he leído de él es
increíble cómo lo transmite, cómo lo dejó en una entrevista gracias a un compañero portugués que nunca sabré cómo ofrecerle mi paga por todo lo que dejó en las entrevistas con Ramón, porque gracias a él he podido seguir el hilo, ¿no? Y seguir un poco el tránsito de su vida. Y ahí, por regla general, subían y bajaban y no podían ni siquiera flaquear, porque si flaqueaban, pues eran ajusticiados inmediatamente. Había otra situación que muchas veces cuando llegaban arriba los arrojaban al vacío, dependiendo un poco de si uno era español, si uno era austriaco, si era francés, si era ruso, si era judío, lo tenía bastante complicado para que no se tomase esa decisión. Y había otra serie de torturas tan terribles como, por ejemplo, que un compañero hiciese la labor ejecutoria de matar a otro, es decir, empujándolo cantera abajo si no quería fallecer de manera inmediata. Toda esta serie de atrocidades es de una tortura psicológica tan extrema que me parece increíble que haya personas como Ramón que hoy en día podamos contar su historia y contar que además ha superado toda esa serie de circunstancias. La cantera, que bueno, luego os contaré, o la cantera que, como podéis ver, hoy en día esta es una fotografía un poco más reciente, era bastante pronunciada, no podían, como digo, flaquear en ningún momento ni vacilar con las piedras que llevaban, porque si no el castigo podía ser letal, ¿no? Sigo, ¿alguna pregunta? Sigo porque Sigue. Consigue luego le doy la palabra un poquito a Maite y a Teresa, que son más interesantes que yo, pero porque tengáis un poco de las penurias que pasó por Mauthausen, ¿no? Pues luego os adelanto un poco cómo fue el tránsito. Él pensó que saliendo de la cantera sufre un par de episodios durísimos que no voy a desvelar, porque así os acercáis al libro. Cuando él pidiendo que lo saquen, le llamaban comando, ¿no? El comando era un cambio, era un destino y un equipo de trabajo, ¿no? Él pide que si puede salir de la cantera, porque empieza a notar que su deterioro, su organismo, pues como el de todos. Y era un superviviente. Y entonces, como buen superviviente, buscó una manera diferente de estar en el campo, ¿no? Entonces tuvo la mala suerte, otra más, de que le sacan de la cantera y lo destinan a los hornos crematorios, con la situación de que pasa a ser un transportista de cadáveres día sí y día también. Es quien se encarga durante meses de subir los cuerpos a las carretas y llevarlos hasta la puerta del horno crematorio. Esa era su labor. Y aún así fue un hombre que, cuando vas a las fuentes documentales que me facilitaron tanto Silvana como Maite, aún así habla de eso con cierta esperanza, con la sensación de que iba a encontrar la rendija para salir de ahí. Parece que tenía una intuición bastante afinada, ¿no? Porque sí que lo consiguió. Pero también pasó por esa circunstancia. Es decir, ¿con qué secuelas psicológicas se queda un ser humano que está llevando a otro ser humano a que se volatilice en el cielo de Mauthausen, de un campo de concentración, ¿no? ¿Qué queda de eso después? Porque yo me imagino que todos los días cuando uno despierta y ha vivido eso y ha tenido esa experiencia, es una experiencia absolutamente terrible, inolvidable, es una tortura en vida, ¿no? Entonces, os comparto esto para que veáis un poco hasta dónde ha llegado el sufrimiento de esta persona y cuáles han sido sus circunstancias tan adversas en el campo de Mauthausen, ¿no? En Mauthausen, además, vivió lo peor. Luego llegó a la extenuación, ¿no? A la extenuación en Evesens, porque fue deportado al campo. Pero en Mauthausen... Él decía en una entrevista, lo llevan del campo de Verdun, que es el campo de prisioneros de la Legión extranjera por parte de los alemanes, lo trasladan a Krems, él se quedó siempre en los campos ubicados en el territorio austriaco. En Krems el mayor trauma que tuvo Ramón fue que lo subieron al tren famoso y pasó 3 días metido en ese tren, viendo cómo en ese tren iba muriendo gente
y él no, pero niños, mujeres, hombres, personas mayores, y tampoco con la incertidumbre de dónde los conducían, ¿no? Cuando llegan a Krems, bueno, pues se dan una serie de circunstancias que parece moderan un poco la situación y luego los acaban engañando y acaban en Mauthausen, ¿no? Él dice que cuando llega a Mauthausen, porque los engañan en Krems y les dicen que se los llevan a un campo de trabajo con mayor nivel de confortabilidad y de privilegios, cuando se los lleva a Mauthausen y entra en Mauthausen, él entra de noche, por lo visto entraron en horas nocturnas. Yo recreo un poco esa entrada, cómo es el impacto, ¿no? Cuando llegan las fuerzas de las SS y toman el control de todo ese grupo de prisioneros, ¿no? Y él, cuando se despierta, dice en una entrevista, miraba por la ventana del barracón 12 y solo podía ver esqueletos y me preguntaba, ¿en qué lugar del infierno estoy?, decía él. O sea, si él, que es un hombre positivo, que sus hijas me lo han repetido una y otra vez, llega a expresar una reflexión de esa naturaleza, ¿qué es lo que tuvo que presenciar ante sus ojos, ¿no? Algo absolutamente atroz. Pero bueno, en Mauthausen, a vosotras os habló de esta serie de situaciones. Hay unos pasajes en el libro, y le doy la palabra a Maite y a Silvana. El libro juega un poco con un trauma que él tiene. El trauma de que él de noche o de vez en cuando solía escuchar las botas de los soldados alemanes acercándose al barracón. ¿Por qué sucede? Porque las noches para ellos eran casi más tortura que el día, porque los levantaban de las literas y los sacaban a la intemperie o los fusilaban o les hacían tirarse en piscinas heladas sin ropa hasta que finalmente acabasen pereciendo de hipotermia. En fin, una serie de torturas y de atrocidades y de crueldades absolutamente desproporcionadas. Esos son inimaginables. Y ese pasaje lo cuenta, y me lo contaban Silvana y Maite constantemente, le aparecía y le reaparecía ya una vez había salido de los campos. Yo juego un poco con eso, ¿no? Salgo del campo, vuelvo a entrar, jugando un poco con ese delirio y con esa secuela, una de las tantas que debió tener y que no supimos de su encierro en Mauthausen, porque esa era una de las cosas que contaba además, ¿no? Sí. Sí, bueno, no era raro oírlo hablar. Yo aquí veo muchas caras conocidas y lo habéis oído muchas veces hablar seguramente de las escaleras, de las piedras, de los hornos crematorios, de las cámaras de gas y la sensación de tener les sin venir a y de algo. Nosotros lo hemos seguro que la transmitir el a suceder Sí, de hecho, él no celebraba su cumpleaños la fecha de su nacimiento, celebraba el día que salió de allí. El 6 de mayo, pues no sé, él empezó de Hay dos datos importantes en el día de hoy, 31 de octubre. Ha sido casualidad, no vamos a hacer alarde de que somos tremendamente organizados y tenemos un trabajo para incluso que las efemérides coincidan. Hoy es el cabo de ano de 21 años. 21 años que murió Ramón, justamente hoy en el Hospital Provincial de Pontevedra. Y además este año, este 2025, se cumplen 80 años de la liberación de los campos de concentración, con lo cual estamos en un contexto bastante
bastante curioso en cuanto a coincidencia de fechas. Con respecto a la peripecia de Ramón en Mauthausen, hay una serie de situaciones muy curiosas, y os lo voy a confesar, porque a veces cuando uno está escribiendo con tanta profundidad llega a unos niveles de empatía tan elevados. Se lo contaba esta mañana en la radio a Silvana y a Maite. Les decía, es que yo llegué a un punto que me sentaba a escribir y estaba en Mauthausen y eran como fotografías imaginarias o pasajes imaginarios, y tenía tan normalizado que se quemaba la gente todos los días, se gaseaba y se quemaba la gente, que se torturaba, que la orquesta musical se paseaba por la Platz, ¿no?, de Mauthausen, bueno, yo iba recreando escenas que él dejó más o menos atadas. Me tenía que pellizcar y Juan, estás en un campo de exterminio, no estás en una fiesta de cumpleaños. Quiero decir, la situación llega a normalizarse a tal nivel que es tremendo incluso para quien la está contando, ¿no? Y por ejemplo, en Mauthausen se dieron varias circunstancias, ¿no? El libro además expresa ese tipo de hechos. Una que me pareció fundamental gracias a un libro que leí relacionado con la mujer en Mauthausen, y que habla de ese doble castigo que vivió una vez más, de tantas, la mujer, que fueron 650 que se les prometió la liberación a cambio del barracón, vivir bajo la explotación sexual, ¿no? Esa situación, contar esa situación dentro de un campo de concentración y en unas circunstancias así, también es tremendamente costoso para uno, porque no sabe dónde está la medida exacta, ¿no? Cierto es que muchos hablaban de que se acercaban a ese tipo de barracones simplemente para hablar. No había el apetito sexual se atenúa a unos niveles absolutos, porque en las condiciones en las que se encontraban, pues suponen otras prioridades, ¿no? Pero queda denunciado, es decir, cómo la mujer es doblemente castigada en un escenario como este de tal calibre, ¿no? Y además también, encontré en diferentes investigaciones, fui encontrando que se celebraban partidos de fútbol de selecciones porque al director del campo le gustaba el deporte, ¿no? Y fue buscando deportistas entre los presos para celebrar ese tipo de eventos deportivos. No sé, por eso os digo que a veces contar eso tienes que empezar a pellizcarte, ¿no? Porque estás contando algo que está dentro de un escenario, de un contexto absolutamente extraordinario, y que además no entiendes cómo eres capaz de contarlo con una normalidad, o a veces sin estremecerte, ¿no? Pero, llegó un poco en el 1944 que es trasladado al campo de Vincennes. Se decide que hay una sobrepoblación de presos. Cada vez el nazismo, los alemanes van apresando a más personas, van teniendo la necesidad de acelerar el proceso de la solución final. La solución final, Mauthausen es campo de categoría 3, es decir, el campo de exterminio más elevado, conjuntamente con Auschwitz, Birkenau y otra serie de campos de la zona. Y bueno, él es trasladado a Vincennes básicamente porque no había sitio y porque el campo se queda pequeño. Y en Vincennes es donde llega su periodo más, digamos, yo creo que es un periodo en el que él no encuentra o no encontraría la esperanza. Mejor si la pudo estar encontrando, persiguiendo más bien la sobra de la esperanza en Mauthausen, ¿no? En Vincennes él llega allí y tiene un detalle que es muy curioso. En los campos no se puede tener relaciones sentimentales, y él fue valiente y la tuvo. La tuvo. Dicen sus hijas que le pega mucho al perfil, ¿no? Ese tipo de valentía, de defender el amor por encima de cualquier cosa, ¿no?
Ahí cuento la historia un poco de qué sucede, casi le cuesta la vida. Y además casi le cuesta la vida, y lo dice cómo y qué es lo que le salva la vida, lo que decía Antón hace un rato. Sí. El hecho de ser ebanista le salva un poco de esa situación de la muerte segura. Bueno, no vamos a insistir mucho en lo de Van Hausen porque, como sé que la mayoría de la gente que va a comprar el libro, lo que también ahora ya era importante pasar es un poco la liberación de él, de cómo intentaron pues volarlos y cómo se salvaron y tal, porque es importante que esa autodefensa de todos lo que pasó, cuéntalo con detalle, la liberación, porque aparte de esto, como sabéis, estos campos estaban escondidos hasta cuando llegaron los aliados. Pues era muy difícil hasta descubrir dónde estaban, es decir, estaban escondidos. Efectivamente, lo que menciona Antón. Bueno, hoy Maite me ha proporcionado este documento, esto es inédito. No teníamos nada, gracias a Maite y a su pareja, tenemos aquí alguna documentación más. Es la ficha de Mauthausen, la ficha de Mauthausen. Es de hoy, o sea, ¿verdad? Me la ha proporcionado hoy y la quiero compartir con todos vosotros. Tengo que saber exactamente qué calificación, porque no he tenido tiempo de saber un poco qué calificación le dieron de entrada, ¿no? Cuando entra Mauthausen lleva la S de Spanien, eso también, bueno, ya supongo que lo sabréis, con el triángulo azul, y España se desentendió absolutamente de todos los 8.000, casi 8.000 españoles que estuvieron en el campo de concentración. Llegando a Ebensens es un campo que está también dentro del territorio austriaco. Se denomina subcampo, o sea, dependía de Mauthausen, y en ese subcampo lo que básicamente se hacía, entre otras cosas, era trabajar industrialmente diferentes necesidades del sistema alemán. Uno de ellos era los uniformes, la ropa de los soldados, y otro era el armamento. Ramón es trasladado y en principio trabaja en una fábrica, que es donde conoce a una chica austriaca, que ahí lo dejo para que lo consultéis, qué es lo que pasa después. Es una historia bonita, dura, pero es bonita, y además ha sido catalizada por sus hijas en todo momento, a todos los niveles, por no llegar a exagerar, ¿no? o a exacerbar ciertos sentimientos. En Ebensens él, bueno, debido a esa situación, casi pierde la vida. No es ajusticiado, no es condenado a muerte, pero sí es enviado a los túneles denominados de la muerte. En los túneles se construían una serie de misiles de última generación para el ejército alemán. Hitler estaba en un absoluto delirio ya. Hitler y todo su sistema estaba en un absoluto delirio, y consideraron que ese tipo de misiles y otros que estaban construyendo y estaban diseñando en otros campos podrían llegar a tener tal precisión destructiva y tal precisión a los objetivos bélicos y del ejército, que finalmente podría ser la gran solución para su conquista de Europa. Entonces hizo trabajar a los presos, a los cautivos del campo de Ebensens, día, noche, día, noche, día y noche. Y con tan mala suerte que esos espacios estaban debajo de las montañas. Se habían hecho cavidades debajo de las montañas, se habían construido cavidades debajo de las montañas, y ahí estaban trabajando día, noche, en turnos continuados. Con lo cual no veían el sol, ni de día ni de noche, no veían el sol. Y estaban trabajando hasta la extenuación. Es ahí donde Ramón empieza a darse cuenta de que está llegando a un nivel de deterioro su físico que no sabe el devenir, ¿no? ni el futuro que le puede estar pesando 40 kilos, comer cada vez menos, dormir cada vez en un barracón más masificado y más insalubre. Y bueno, ahí pasa una serie de cosas que relato, que vive él, hasta que llega a la liberación.
he de decir que cuando llega la liberación de Bessens, la liberación es tal y como se cuenta en este libro. Tal y como se cuenta en este libro. Está contada por un preso húngaro que dejó bien atado documentalmente cómo se produce la rebelión en el campo de Bessens. El campo de Bessens es el último campo que se libera de toda la zona de Austria. Mauthausen se libera el 5 de mayo del 45, Bessens se libera el 6 de mayo del 45 y los aliados, las tropas aliadas, encuentran el campo por accidente, lo encuentran coyunturalmente, están buscando, no saben qué, y de repente en una zona con una orografía muy abrupta encuentran otro campo. Y se produce la liberación. De hecho, cuando relatan las crónicas que cuando entran en el campo, que en principio pensaban que era una leprosería. O sea, el nivel de desconocimiento que había era tremendo, ¿no? Bueno, a partir de ahí empieza una serie de cosas que pasan dentro del campo. Cuando llega la liberación se quedan sin gobierno. Ellos son invitados, que esa era la parte que os quería compartir, ellos son invitados a refugiarse en los túneles porque supuestamente las tropas aliadas iban a bombardear el campo. Y entonces les iban a proporcionar alimentos y agua, y lo que querían los alemanes era borrar toda huella de aquel campo de concentración, es decir, dinamitarlo desde dentro, cosa que no consiguieron. Ahí se produce la liberación de Ramón. Está aquí la Cruz Roja da Fedello. Aquí está la liberación de Ramón. Cruz Roja da Fedello. La Cruz Roja francesa da Fedello en agosto, si no me equivoco, no leo bien, no llevo las gafas, me las pondría en noviembre, ¿no? En noviembre del 45 ya da fe de que Ramón, con el, por cierto, 4594 de matrícula en 4594 de matrícula en Mauthausen, bueno, consigue sobrevivir y consigue salir del campo, ¿no? Hay varios detalles que me parecen fundamentales. Hay una espinita que me queda de este libro, dolorosa, muy dolorosa, y es que yo sé que Ramón tuvo relación, pero no me gusta la demagogia, por mi estilo y por mi forma de entenderlo, cómo se deben de hacer las cosas. Yo sé que Ramón tuvo relación con Francisco Boix, que fue el fotógrafo que documentó toda la barbarie de Mauthausen. En alguna ocasión habló de ello, parece ser. Y de hecho él, cuando se nos apagó aquí la fuente documental, de hecho él cuando sale de Mauthausen, de Bessens, finalmente se acaba trasladando a una zona periférica de Francia, donde también está Francisco Boix, que es el fotógrafo de Mauthausen. Un hombre fundamental para que hoy en día conozcamos muchas de las cosas que allí sucedieron y que estén convenientemente documentadas, ¿no? Entonces, bueno, pues él estuvo en esa comuna y en esa comuna estuvo 4 años. Y posteriormente, bueno, pues trabajó en la Talbot cuando Europa recibe ese objeto del Plan Marshall y se empieza a industrializar para reconstruir Europa. Él trabaja en una empresa que se llama Talbot, una empresa de automoción que algunos veteranos recordaréis, pero empieza a detectar que no tiene una vida plena, que no es una vida que forma parte de sus expectativas, y es cuando llega la inmigración. Y aquí llegan Silvana y Maite. Bueno, y seguimos con esa emigración a Buenos Aires, a la ciudad del Viso, y cuando conoce a Ángela primero y después a Consuelo, que son Consuelo la madre de estas 2 chicas. Y eso es muy interesante, aparte porque es un poco cuando... Y después la llegada también pues a Campañó, ¿no? Consuelo la leiteira de Campañó, que también es una de las personas... Bueno, esto todo se está estudiando también dentro de lo que se llama la memoria histórica por personas trabajando en otro aspecto, ¿no? Por la leiteira de Campañó, etcétera, etcétera. Pero cuenta toda esa historia a partir de
Yo Buenos Aires. En este caso prefiero que de la parte de Delviso, que es en Argentina, hablen sus hijas, porque ellas estuvieron allí, fueron emigrantes argentinas, bueno, emigrantes gallegas en Argentina, y además, bueno, vivieron una historia que me parece que no me debo de apropiar de ella. La conté porque Maite me dio permiso y Silvana también, y es una historia posterior que vivieron personalmente y me pidieron que entrase en el libro, pero creo que deben de ser ellas las que deben de contar cómo se vive en la emigración, cómo se retorna de la emigración, cómo se pierde a una madre en la emigración, y cómo se vive con un padre cuando retornas con esa situación de haber superado Mauthausen, de haber superado los campos, pero que es como pegar un grito en el desierto, ¿no? Que no te escucha nadie. Entonces, yo prefiero que sean ellas las que os cuenten esa última parte, porque fueron protagonistas y fueron testigos directos de la situación. Entonces, en Delviso... Bueno, allí estuvimos en la segunda mitad de la historia. La primera mitad... La primera mitad se casó primero con una tía nuestra. Con la hermana mayor y después con la pequeña. Con la la conoció en Buenos Aires, en Delviso, supongo, no sé exactamente el sitio. Estuvieron como 15 años o así, más o menos aproximadamente, no tuvieron hijos. Pues esa tía nuestra enfermó, quiso venir a morirse aquí, o sea que vinieron los dos para aquí. Y luego a partir de ahí pues cuenta la historia que pues esta tía nuestra le dijo a nuestra madre, pues como se hacía en aquella época, me imagino, que no lo dejaran solo, que era muy buen hombre, que tal. Y bueno, yo quiero pensar que también algo de chispa hubo entre ellos, porque mi padre, no sé, le salían muchas chispas alrededor. Y bueno, pues se acaba casando con mi madre y se van para Argentina. Sí, pero tenía muchas pretendientes. A eso se refiere Vani con las chicas. Era un hombre muy tranquilo y muy calmado, y era una persona que atraía gente que era entrañable, que muy alegre. Sí, entonces bueno, pues tenía su éxito también entre la gente en general, las mujeres en particular. Sí. Y nada, pues se va para Argentina y allí monta un negocio, ¿no? De ultramarinos. Como un pequeño supermercado de barrio. Sí, contrata un carnicero, aprende el oficio y después ya se ocupa él. Ya se hace el carnicero. Claro, y ya se va ocupando él un poco entre él y mi madre del negocio. Nace mi hermana. Mi padre siempre quiso un hijo varón. Tuvo el hijo varón, que murió en el parto. Nació muerto. Entre nosotras dos. Y gracias a eso estoy yo aquí, porque tenía que seguir buscando al hijo varón. Y pues no sé, la mala suerte de que mi madre también volvió a enfermar y quiso venir para aquí, pero ya... La familia está toda aquí, y mi madre tenía su casa aquí y quiso que viniésemos porque mi padre era mayor. En Argentina no teníamos familia, si algo le pasaba a mi padre nosotros quedaríamos allí huérfanas, entonces también lo más sensato era que nos viniéramos. Y allá venimos con un familiar desconocido totalmente, que nos fue a buscar, y llegamos aquí, empezamos a conocer la familia. Al principio cada semana una casa y hasta hoy. Igual es un poco muy resumido, ¿no? Pero bueno, a grosso modo. Claro, pues hasta ahí. Pues esa es la historia de Ramón. La historia... No sé si me dejo algo. A ver, él era un hombre de carácter tranquilo, alegre, muy optimista. Tenía un carácter que yo creo que fue lo que le hizo sobrevivir y resistir, porque era una persona que, claro,
nosotros le conocimos después. Para él nada era un problema, no, nada era preocupante, todo estaba bien. Después de todo lo que vivió allí. Nada le asustaba, no, o sea, estaba como curado de espanto de todo. Entonces, pues todo se lo tomaba como con mucha filosofía. Los demás nos podíamos poner un poco nerviosos, pero él estaba como muy tranquilo. Y riéndose de ti, de que estabas nerviosa. Claro. O preocupada por cosas que para él no tenían importancia. Claro, entonces para nosotros era como una terapia de choque. Se levantaba siempre, o sea, a las 7 de la mañana mantuvo un poco el ritmo, porque a las 7 de la mañana en casa se escuchaba la radio. Y a mi padre cantando. Y se levantaba cantando. Ese lunar que tiene, cielito lindo. Así, y tangos de Gardel, le gustaba mucho Gardel. Le gustaba mucho bailar, recitar, poesía, teatro. Cuando cantaba también recitaba al mismo tiempo, por eso las tenía todas loquitas. Era un personaje. Era un personaje curioso, sí. Entrañable. Entrañable. Bueno, esta historia muy resumida para que comprendas o libro. E agora vamos a abrir un pouco o turno de preguntas. Se hai alguna pregunta que querades facer, tanto ao autor como ás fillas ou ao editor. Todo claro. Hielo. Nadie rompe el hielo. Bueno, podes contar ao principio de todo tamén como en Pucherna o que lle pasou aos 2 anos, non? Que entraron... Porque xa a cousa empeza xa mal, non? Sí, sí. Hay un detalle que están contando Silvana y Maite que ocurre ya nada más entrar en Maja. Bueno, el libro, de hecho, el despegue empieza. Es un hombre que a mí me sorprende porque se va a vivir a Barcelona. Yo entiendo que la falta de acceso a la educación da muchas carencias a una persona, ¿no? Y su marcha a Barcelona, bueno, en todo caso, a él le permite buscar la manera de integrarse culturalmente, ¿no? Lo digo porque dejó claro en un pasaje en El Campo que él coincide con un familiar en el Barracón 12, donde recibe la única buena noticia que yo creo que recibió en los 5 años está en ese punto. Cantando en catalán. Efectivamente, canta en catalán, cuando era un andaluz, un almeriense, ¿no? Me parece tremendamente increíble que una persona digamos, con ese recorrido finalmente tenga la intuición y tenga la visión, ¿no? De adaptarse a una cultura y además de buscar la riqueza de ese patrimonio y hacer uso de esa riqueza, ¿no? Me parece tremendamente inteligente, ¿no? Entonces, y luego, bueno, él en El Campo, en un pasaje que hay, canta esa cantiga, y esa cantiga se hace protagonista porque en el Barracón 12 ocurre una cosa con esa cantiga en catalán, ¿no? Entonces, con respecto a eso, ¿no? Que le gustaba mucho la cultura, el arte, la expresión y un poco el vivir bajo un parámetro de alegría a pesar de que hubiese una nube de tristeza a su alrededor, ¿no? Dice Antón que empieza mal. Claro que empieza mal, porque empieza perdiendo un padre, empieza perdiendo a su padre, y empieza perdiendo a su padre motivado por la pobreza, porque a su padre lo asesinan o se comete un crimen con su padre porque se busca una serie de elementos en la casa que no hay, en la casa familiar que no hay, de salir del atolladero, ¿no? Supongo que los asaltantes también estarían pasando la misma necesidad que pasaba la familia de vuestro padre, ¿no? Y bueno, en Purchena pasan cosas bastante duras del rural de los años 20-30, con la dictadura de Primo de Rivera también golpeando duro, ¿no? En
en la sociedad española. Yo creo que el pasaje de Porchena también refleja muy bien de dónde venimos, ¿no? Cuáles han sido nuestros orígenes, digamos, en la época más contemporánea. Y también nos permiten reflexionar sobre la necesidad, este libro lo dice claramente, hay 3 o 4 pasajes que lo denuncian, la necesidad de tener siempre una educación y una cultura accesible, universal. Es fundamental que eso ocurra. Aquí lo deja muy claro y aquí lo refleja permanentemente, que es necesario el acceso a la cultura, a la educación. Sin eso somos un 50% y tenemos la incapacidad de poder desarrollarnos con cierta solvencia, ¿no? Esa es una de las denuncias que hago. También otra de las denuncias que meto en este libro son las desigualdades. Y reflejo mucho una cosa, valores fundamentales como es el de la solidaridad, ¿no? La solidaridad entre familias, incluso de diferentes. La solidaridad entre presos en un barracón y en condiciones extremas, y la solidaridad, digamos, general, colectiva, ¿no? A la par que también hago alusión de la memoria, ¿no? Este libro está dedicado al poder inquebrantable de la memoria. Así nace este libro. Y ese poder tiene que prevalecer permanentemente. Es un llamado a que la memoria no se puede perder, a que el olvido es el mayor enemigo de todos nosotros. Olvidar es renunciar y, por lo tanto, abrir la puerta de la repetición de muchos errores, mayúsculos errores, ¿no? Entonces, bueno, quería incidir también un poco en eso, ¿no? Cuáles son las líneas que ha buscado este libro y qué defiende este libro, ¿no? O sea, ¿qué defiende? Valores. Busca, en la figura de Ramón, Ramón está lleno de valores. Es un personaje lleno de valores. Él no lo sabe, pero está repleto de valores. Y esos valores hay que también ponerlos en un primer plano, ¿no? Y por mi parte, pues simplemente agradeceros el hecho de que estéis aquí, que nos hayáis dedicado una tarde. Yo creo que Maite y Silvana tendrán ganas de deciros algo más también a todos y a todas. Y sobre todo que leáis con empatía y leáis con este libro con la máxima atención, porque cada línea tiene una intención, tiene un propósito y tiene un detalle que a veces está escondido y a veces está presente, pero tiene un detalle intencionado. No dejéis de recordar siempre a los que no están y a los que están, porque es fundamental que el olvido no se imponga entre nosotros. Y esto ha sido una historia y una aventura de 20 y tantos años que si algo me ha enseñado es a que la amnesia voluntaria al final acaba siendo como un boomerang, ¿no? Se vuelve en contra del ser humano. Tarde o temprano acabas recogiendo la factura. Por eso digo que leáis, si os apetece, que os asoméis a esta historia y que abracéis a Ramón a pesar de su ausencia, que lo abracéis en las páginas de este libro, como lo he abrazado yo durante todos estos años. Gracias por dedicarme esta tarde. Pues nada,